Señoritas, señores, muy buenas tardes. Guillermo Sosa Calderón desde Arequipa, Perú, hoy sábado 10 de abril 2021, por gentileza y gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, para continuar la conversación que la dejamos pendiente el sábado pasado respecto a los homicidios calificados y en este caso con atención al artículo 108b denominado feminicidio. Bien, estábamos tratando de encontrar explicación a esa famosa frase de cuando se mata a la mujer por la condición de tal, ¿verdad? Habíamos explicado cómo es que la ley peruana o la situación política jurídica peruana llegó a establecer este tipo de delito que tiene como víctima a la mujer, ¿no? Entonces, esa frase de mujer por condición de tal, hace pocos días, 3 días me parece, la hemos visto nuevamente porque acaba de promulgarse la ley 31155 por el Congreso Nacional Peruano respecto a lo que llaman ley del acoso político. Es una norma que no ha hecho mucho esfuerzo para buscar la definición de lo que significa el acoso político, por cuanto señala igual que se trata de una figura, de una conducta que se ejerce en contra de las mujeres por su condición de tal, a través de cualquier medio de comunicación, en fin, con la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos políticos. Bien, entonces esta situación nos pone nuevamente un contexto para tratar ya en el ámbito penal de determinar cuándo es que estamos frente al feminicidio, entendido como la muerte de la mujer por su condición de tal. Habíamos señalado el sábado pasado que en un primer momento bastó para el Congreso peruano establecer esa frase de condición de tal para graficar lo que podía entenderse como feminicidio. No obstante, no era suficiente que esa frase pudiese ser entendida y pudiese tener los referentes que se necesitan para no afectar un principio de legalidad, porque siendo así un término, una frase tan laxa, podría dar lugar a situaciones muy complicadas por lo general que se establece en esta figura, razón por la que se procedió a modificar este parricidio para, en el término condición de tal, agregar algunos contextos que van a servir de base para establecer cuándo es que la mujer muere por su condición de tal. Dicho esto, también encontramos necesario eh, tratar de entonces descifrar qué ocurre con el artículo 107 respecto al que conocemos como parricidio. Hasta hoy, o hasta que se promulgó esta ley, el parricidio contemplaba como sujetos pasivos a los ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente, o con quien se tiene o se ha tenido una relación convivencial. Vale decir que tanto ascendiente, descendiente, cónyuge o relación convivencial incluye al hombre y la mujer, pero a raíz de la promulgación o de la incorporación del feminicidio como un delito con un tipo penal específico, entendemos que ya la mujer no puede estar presente en el artículo 107 por cuanto ya hay un tipo penal específico. Es decir, aquí estamos ya frente a lo que la norma o la doctrina conoce como concurso de leyes, ¿no? Cuando hay concurso de leyes, es decir, cuando dos o más normas se aplican al mismo caso, hay algunos principios que respetar para ver con cuál nos quedamos. Y ese principio que tiene que aplicarse aquí es el principio de especialidad, que determina que frente a una norma general y otra específica, la que debe aplicarse es la específica. Por tanto, entonces,
el parricidio ya no debe tener más como víctima a las mujeres, puesto que el tipo penal específico es el del 108B que estamos analizando. Bien, entonces, siendo así, como dije, matar a una mujer por condición de tal se debe entender que se refiere a 4 situaciones. O sea, condición de tal es cuando la mujer está dentro de los alcances de la ley de violencia familiar. Como ustedes saben, la ley de violencia familiar es una norma bastante antigua ya, que establece cuáles son los parámetros para establecer el contexto de violencia familiar. Entonces, no va a ser difícil establecer la condición de tal cuando estamos frente a violencia familiar. En segundo lugar, también se mata por condición de tal, feminicidio, cuando la muerte de la mujer se produce como consecuencia de coacción, hostigamiento o acoso sexual. Entonces, 3 situaciones que conviene de alguna manera analizarlas, ¿no? En primer lugar, la coacción, que representa una conducta de persecución, una conducta en donde de alguna manera se persigue a la persona para que luego pueda ocurrir el fin de su vida. El hostigamiento, en cambio, se refiere a aquellas conductas en las cuales permanece ese afán de asedio del agente contra la víctima y que como consecuencia de ese asedio seguramente no recíproco es que provoca la muerte. Y en tercer lugar, el acoso sexual, que también necesita ciertos parámetros para establecer cuándo es acoso. El acoso necesita que el agente desarrolle una conducta permanente de asedio contra la víctima en sus diferentes manifestaciones de orden sexual para que recién pueda producirse. No es tan sencillo establecer que el acoso se puede dar de manera sorpresiva, ¿no? Eso no puede pasar. De acuerdo a los referentes doctrinarios, necesita el acoso este seguimiento, esta perturbación permanente de la tranquilidad de la persona en el ejercicio de su libertad sexual. En tercer lugar, el abuso de poder significa también el abuso de cualquier otra posición o relación que le dé o que le confiera a la gente autoridad sobre la víctima. Naturalmente que esto se refiere con mayor claridad a las situaciones de dependencia laboral, ¿no? Generalmente a situaciones de dependencia laboral en donde naturalmente la gente tiene cierta autoridad contra la víctima y eso es lo que determina que se entienda como condición de tal. Y finalmente, el cuarto espacio se refiere a la discriminación, ¿no? Es decir, en cualquiera de sus formas, la discriminación también está dentro del contexto para hablar que mata a la mujer por su condición de tal. Entonces ya no resulta tan difícil, pero sí amplio margen para poder determinar cuándo estamos frente al feminicidio. Y como dijimos, este delito de feminicidio en su primer párrafo establece una pena privativa de libertad no menor de 20 años. Nada más que no menor de 20 años, dice el artículo 108B, pero ya nosotros sabemos que el máximo no puede ser mayor de 35 años. De 20 a 35 es una pena sumamente alta porque estamos hablando de un homicidio calificado y es calificado precisamente porque se mata a la mujer, como dijimos, por la condición de tal. Luego aparecen ya unas circunstancias que agravan, que incrementan la responsabilidad penal. Entonces vamos a analizar en lo que podamos, cuando encontremos una situación aquí para aclarar, la haremos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el inciso 1 del segundo párrafo establece que es condición agravante cuando
a quien se quita la vida es un menor de edad, una menor de edad, mejor dicho, o adulto mayor. Muy bien, lo de menor de edad lo entendemos, se trata de una persona pues que no sea mayor de 18 años. Sin embargo, aquí también conviene anotar que cuando la situación física de la persona, de la mujer en este caso, no sea complicada, sea evidente, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué ocurre cuando esa edad físicamente no puede ser apreciada? Como este es un delito doloso, entendemos todos que deben darse dos cosas. Para que el dolo quede completo, tiene que el agente conocer que está matando a una mujer menor de 18 años. Y esa situación nos pone dos posibilidades. Que la gente tenga cómo conocer la edad, por cuanto ha podido tener una relación amical, sentimental o que fuese, de manera que no resulta complicado. Sin embargo, el caso es distinto si es que la gente no tiene esa forma de conocer la edad. ¿Qué va a pasar ahí? Para esto está esa figura que conocemos como el error de tipo, ¿cierto? El error de tipo es una figura que está contenida en el artículo 14, primer párrafo del Código Penal peruano, en el que se establece que se necesita que el agente conozca los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, estamos hablando del artículo 108b de la edad, entonces lo que se exige para que el dolo exista es que la gente conozca que está matando a una persona menor de 18 años, a una menor de edad. ¿Y qué ocurre si es que esto no es así? Si no es posible para el agente por las circunstancias que medien en el homicidio, no tiene la certeza o no conoce que efectivamente la víctima es menor de 18 años, porque puede ser que por la contextura física la mujer pueda aparentar 18 o 19 años. Sin embargo, la partida de nacimiento o el acta de nacimiento determina que no los tiene aún. Entonces, ahí está el problema. Y para esto, como repito, tenemos que ilustrarnos del error de tipo. Según el artículo 14, tenemos dos situaciones aquí. Primero, que el error de tipo sea invencible y segundo, que sea vencible. ¿A qué se refiere el derecho penal peruano con el término invencible? Significa, en términos prácticos, que por las circunstancias el agente no tiene cómo conocer que se trata de un menor de edad. Por las circunstancias, digo, no tiene cómo saber que se trata de una persona menor de edad. Si ese es el caso, entonces estamos frente a un error de tipo invencible. En cambio, será vencible cuando el agente sí haya podido, de acuerdo a las circunstancias, hacer lo necesario para poder vencer ese desconocimiento. Entonces, aclarado, ¿cuándo es invencible? ¿Cuándo es invencible? Ahora veamos qué consecuencias genera uno y otro. A ver, si el caso es de un error de tipo invencible, puesto que la gente no ha podido, no ha tenido cómo saber que era menor de edad, menor de 18 años, entonces hay dos consecuencias. La primera, se excluye la responsabilidad y segundo, se excluye la agravación. Entonces, en primer caso, si se excluye la responsabilidad, estaríamos hablando entonces que el delito se convierte en un hecho atípico. Pero aquí esto no puede ser, porque el dolo está incompleto nada más. Lo que ocurre es que no conocía la edad, pero sí tenía la voluntad de matar. Por tanto, lo que conviene hacer aquí es lo segundo, excluir la agravación. Entonces,
la agravante menor de edad no tendría por qué ser de aplicación. Y tan solo se aplicaría el primer párrafo y no la agravante que está contenida en el inciso 1 del segundo párrafo. Ahora, respecto a la segunda consecuencia, cuando es invencible, ¿qué consecuencia genera el error de tipo vencible? Dijimos que como consecuencia, si el error es vencible, en la medida que la gente haya podido hacer lo necesario para conocer la edad, pero no lo hizo, entonces estamos frente a un error de tipo vencible. Y la consecuencia es, según texto expreso en la norma, que en ese caso se aplica un tipo penal culposo siempre y cuando la ley lo establezca como tal. Esto es importante para detenernos en el análisis. ¿Qué significa esto? Para que tengamos un contexto, cuando el error de tipo aparece no en el Código actual de 1991, este estaba ya en el Código Penal de 1924, pero no tenía el nombre de error de tipo, ¿no? Teníamos allí el error de hecho, se llamaba. Error de hecho y error de derecho. El error de hecho es el que ahora conocemos como error de tipo. Y el error de derecho es el que conocemos ahora como error de prohibición. Entonces, ¿qué decía la norma y qué dice? Repito, que cuando estamos frente a un error de hecho en el código anterior y error de tipo en el código actual, el delito se castiga como culposo siempre y cuando esté previsto como tal en la ley. ¿Qué significa esto? Que en el capítulo homicidio tenga que haber un tipo penal culposo. Como en efecto lo hay. En el artículo 111 tenemos el homicidio culposo. Por tanto, en ese caso sí vamos a aplicar el error de tipo vencible para aplicarle el artículo 111. También conviene recordar lo siguiente. Este error de hecho, tal como está construido en el Código Penal, no está hecho para aplicarse a cualquier delito. Está hecho para aplicarse a ciertos delitos. Por ejemplo, si descubrimos que es un caso de violación sexual contra una persona menor de edad, que también es un agravante, ¿no? En el artículo 170, por ejemplo. Si descubrimos que el agente no conocía la edad, pero que sí pudo hacer el esfuerzo para conocerla y no lo hizo, entonces estaríamos frente a un error de tipo vencible. Y si es vencible, según el artículo 14, lo que tendría que hacerse es aplicar un tipo penal culposo, siempre y cuando esté previsto en la ley. Pero si nosotros revisamos todos los delitos contenidos en el delito de violación, ninguno de ellos tiene un tipo penal culposo, porque es absurdo, ¿verdad? La culpa se genera por negligencia, por imprudencia o por impericia. Y entonces, ¿cómo podría haber una relación sexual por negligencia? ¿Cómo podría haber un acto sexual por impericia? ¿No? Entonces, son situaciones en las cuales vemos que no se puede aplicar, mejor dicho, no se podía aplicar el error de tipo vencible a los delitos de violación sexual. Repito, porque no tenemos ningún tipo penal culposo. Sin embargo, esta historia cambió. El año 2004, en Huaura. Huaura es una localidad del norte chico peruano, en donde se puso por primera vez en vigencia el actual Código Procesal Penal de manera de plan piloto. Es una comunidad pequeña en donde se iba a poner este Código Penal, Código Procesal Penal, para ver sus repercusiones y determinar correctivos que sean necesarios, como plan piloto, ¿no es cierto? Entonces, para esto, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público
enfatizaron en la capacitación procesal de fiscales y jueces que iban a tener que desempeñarse ya con el nuevo modelo procesal. Entonces, ¿qué pasó en Huaura? Ya no hablo del ámbito procesal, lo pongo como contexto en el ámbito penal. ¿Qué pasó? Ocurre que hubo un caso de violación sexual contra una señorita de 13 años de edad. De 13 años de edad, según su acta de nacimiento. Y los imputados eran tres, ¿no? Que cada uno, no en conjunto, sino cada uno a la vez, tuvo relaciones sexuales con la menor. Y entonces tendría que ser de aplicación el artículo 173, ¿no? Que establecía en ese tiempo, en 2004, que era delito en el inciso tercero del artículo 173 cuando la víctima era menor de 14 años. Entonces, como esta señorita tenía 13, le correspondía a los autores el tercer inciso, que tenía una pena de 30 a 35 años. Perdón, de 25 a 30 años, ¿no? De 25 a 30 años. Entonces, frente a esta situación, los susodichos, los imputados, negaban conocer la edad. Y ellos más bien aseguraban que se trataba de una persona mayor de edad, por un lado. Por otro, que habían sido sexo consentido. ¿Y qué decía la menor? La menor decía en su declaración que había sido efectivamente sexo consentido, por cuanto cada uno de ellos era su enamorada. Entonces, frente a esta situación, estando vigente todavía en ese año 2004, no habiendo entrado en vigencia el nuevo modelo procesal, sino el anterior, el Código de Procedimientos Penales de 1940, en ese modelo procesal se permitía la prueba de oficio, es decir, aquella prueba que los jueces ordenan sin que las partes lo hayan deseado, cosa que no ocurre en el modelo actual, ¿no? En el modelo actual, la prueba de oficio ha sido tremendamente minimizada, de manera que las partes son las que postulan los medios probatorios y no los jueces, salvo que sea una prueba necesaria y que ya saliéndose del ámbito del plazo probatorio, las partes lo propongan y los jueces lo acepten, ¿no? En ese caso, los jueces van a ordenar. Pero la prueba de oficio, de lo que estamos hablando, es que las partes no están ni siquiera enteradas y los jueces son los que deciden qué prueba debe actuarse. Entonces, para este caso que estamos narrando, los jueces advierten que tanto el argumento de la defensa como la declaración de la menor apuntan a una estrategia de defensa para invocar el error de tipo, invencible. Porque claro, si se logra demostrar que los imputados no pudieron conocer la edad, no tenían cómo conocer la edad, estamos frente a un error de tipo invencible. Y lo que tenía que hacerse ahí era excluir la responsabilidad penal, por cuanto se entendía que el acto sexual se produjo con una persona mayor de 14 años y por tanto el consentimiento del cual hablaba la menor sería válido. Entonces, para cerrar la posibilidad a esa invocación de defensa, los jueces, porque era un colegiado, ordenan una prueba pericial psicológica de edad social de la víctima. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Entiendo, ¿no? La defensa en su momento va a argumentar error de tipo invencible. Y si lo demuestran, entonces no hay forma de poder condenarlos. Se les tiene que excluir la responsabilidad penal, hay que absolverlos. Ese es el camino que tenía que seguirse. Entonces, para evitar esto, repito, los jueces ordenan que el Instituto de Medicina Legal de Huaura realice una pericia psicológica de edad social de la víctima. Es decir, para que los especialistas le digan a los jueces que es una señorita que si bien tiene edad cronológica 13 años, razona como tal. Es decir, su edad social coincide con la edad
cronológica. Por tanto, ya no podrían los imputados argumentar error de tipo invencible. No podría, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta situación, lamentablemente para los jueces, oh sorpresa, se hace la pericia y ¿qué concluye el perito psicólogo? En que la edad social de la víctima es de una persona de 17 años aproximadamente. Es decir, la señorita razona, tiene una relación social como si tuviera 17 años y no 13. Entonces, esa pericia naturalmente robustece la estrategia de la defensa, que hasta ahí no había argumentado nada al respecto aún, pero los jueces pretendieron adelantarse y salió mal. Por tanto, con esa pericia estaba asegurada la absolución, por cuanto se trataba de un error de tipo invencible. Frente a esta disyuntiva, los jueces, ya nuestra valoración, entendieron que se equivocaron. Es decir, en lugar de solucionar, habían creado un problema. Entonces, como correspondía, tenían que absolver aplicando el error de tipo invencible. Pero ¿qué hacen los jueces? Efectivamente, aceptan que hay un error de tipo, pero no invencible. Lo califican de vencible porque dicen, a pesar que tiene una edad social de 13 años, ellos manteniendo una relación sentimental cada una con la menor, sí han podido hacer el esfuerzo de saber que era una menor de 14 años y no lo hicieron. Por tanto, ellos crean la figura para llegar al error de tipo vencible y así lo califican. Es un error de tipo vencible. Pero ahora viene el segundo problema, que la consecuencia del error de tipo vencible es que deba castigarse el delito como culposo, siempre que exista un tipo penal culposo en los delitos de violación sexual. Y como hemos ya adelantado, y ustedes revisan el Código Penal, no existe pues ningún tipo penal culposo, por tanto no podía aplicarse el error vencible a delitos de libertad sexual. Pero como los jueces ya habían encaminado su conducta, hacen una interpretación de las consecuencias del error de tipo vencible. Y dicen lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad que observamos en el error de tipo vencible? ¿Qué consecuencia genera el error de tipo vencible? Al aplicarse un tipo penal culposo, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia genera? La atenuación de la pena. Es lógico, ¿no? La atenuación de la pena. Y entonces se saltan ese espacio de que la ley contenga un tipo penal culposo, se saltan ese extremo y de frente van a la consecuencia y por tanto dicen, si la consecuencia es que se atenúa, no se necesita que haya un tipo penal culposo. Por tanto, lo que corresponde hacer aquí es simplemente atenuar la responsabilidad. Y a raíz de esa decisión es que los encuentran culpables y los condenan a 4 años de pena privativa de libertad suspendida. No debieron, ¿no es cierto?, condenarlos, pero los jueces entendieron que habían creado el problema y esa fue su solución. De tal manera que, de alguna manera, los imputados también resultaron favorecidos, ¿no? Porque de una pena que pudo ser de 25 años y frente a una posible absolución, lograron un equilibrio y con una pena suspendida no fueron al penal. Pero eso ¿qué ha generado? Esa decisión de Guaura, ¿qué ha generado esa jurisprudencia? ¿Qué consecuencia nos ha traído? Que a raíz de esa decisión ya no necesitamos que hayan tipos penales culposos, simplemente vamos a la consecuencia que atenúa y ya está. Entonces, a partir de esa decisión del 2004, mi punto de vista, el error de tipo vencible ya se puede aplicar a cualquier delito. Ya no necesitamos
que haya tipo penal culposo, porque tomando como referencia esa jurisprudencia, entonces el asunto está claro, ¿no? Bien, decía eso respecto al menor de edad como primer agravante. Luego el segundo extremo del inciso 1 que estamos analizando, del feminicidio, nos dice que es agravante cuando se trate de un adulto mayor. Entonces, el adulto mayor ya analizado nos trae también algunas posibles complicaciones, ¿no? ¿A quién llamamos adulto mayor? Usted va a la compañía de teléfonos, a Movistar, y para ellos la preferencia, por ejemplo, es a la persona mayor de 65. Usted va a la empresa Claro y la atención preferencial a partir de los 60. Y seguramente vamos a otra institución y es a partir de los 70. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender cuando estamos frente a un adulto mayor? Pues nosotros entendemos que ninguna norma administrativa se requiere para esto. El Código Penal peruano lo ha solucionado. Entonces no necesitamos una ley adicional para establecer cuándo es adulto mayor, ¿no? Incluso en esta etapa de pandemia estamos viendo que las edades de adulto mayor fluctúan. A un inicio decían que el adulto mayor era a partir de los 70, luego a partir de los 55, luego a partir de los 60, y en fin, un carnaval de edades. Bueno, eso está permitido y está hecho así en otros ámbitos de la actividad nacional. Pero en el ámbito penal entendemos no puede haber discusión. ¿Por qué? Porque ya el Código Penal ha resuelto eso en dos artículos. En el artículo 22 y en el artículo 80. El artículo 22 se refiere a la responsabilidad restringida y el artículo 70 se refiere a la prescripción. En cuanto al primero, a la responsabilidad restringida, la norma establece que si el autor es una persona mayor de 65 años, la pena se reduce. Es una atenuante, calificada o cualificada, como dicen muchos. Y en cuanto a la prescripción, siendo el autor mayor de 65 años, la prescripción se reduce a la mitad. Por tanto, para nosotros, el determinar que es adulto mayor es a partir de los 65 años de edad, porque, repito, la norma penal sí es particularmente clara en los artículos 22 y 80 que estamos relatando. Pero igual, ¿no? Igual que el caso anterior, una persona entre 64 y 65, imagínese usted, se tiene que tener algunos parámetros para saber si es adulto mayor o no lo es, porque puede ser de días la diferencia. Sí, puede matarse una persona que tiene 64 años, 11 meses, 30 días, todavía no tiene 65. O puede tratarse de una persona que ha cumplido ya 65 años y un día. Entonces, estas situaciones igual nos pueden trasladar al error de tipo. Ya lo expliqué, lo que hay que acreditar es que el agente sepa que la persona es mayor de 65 años. Si no lo sabe, entonces ya vamos a tener un problema. Nosotros, por lo general, observamos que tanto en los delitos contra el patrimonio, en los delitos de violación sexual, donde se determina como agravante la edad, muchas veces el operador del Ministerio Público, lo hemos visto, simplemente apela a establecer la edad en función al acta de nacimiento. Bueno, es su punto de vista. Pero la defensa no puede aceptar pues un acta de nacimiento, porque eso no es lo que determina la norma. La norma determina, a través del artículo 12, que siendo un delito doloso, y sabemos todos que el dolo es conocimiento de los elementos objetivos, entonces lo que tiene que conocer el agente no es el acta de nacimiento, porque no la tiene. Lo que tiene que conocer es que es una persona mayor de 65 años. Y si usted logra demostrar eso, recién el dolo estaría completo. Y si no, la solución está en el error de tipo, sea vencible o sea invencible.
¿no? Eso respecto al inciso 1. En cuanto al inciso 2, se trata de cuando la mujer está en estado de gestación. Eso también es la misma situación, ¿no? Que ya la tenemos como antecedente, dado que este es un delito relativamente nuevo. Ya esta misma situación la hemos visto en las figuras de aborto, ¿no? En el artículo 119 del Código Penal peruano existe la modalidad del aborto en donde se le llama preterintencional, porque el agente no quiere el aborto. Lo que quiere es castigar físicamente a la víctima, y como consecuencia de esa agresión física es que sobreviene el aborto. Entonces, para que esta figura pueda darse, el requisito es que el agente en este tipo de aborto sepa que la persona está gestando, que le conste que está gestando, ¿no? La norma dice que sepa. Entonces, nosotros entendemos ahí ese de saber que está gestando, nos coloca dos situaciones: que le conste el aborto, perdón, el embarazo, o que éste sea notorio. Que le conste significa que no es notorio, no se percibe el embarazo, pero se sabe que está embarazada. Y eso naturalmente alcanza a las personas del entorno de la víctima. En cuanto al segundo extremo, cuando es notorio, significa que todos, simplemente por una cuestión de apreciación visual, nos damos cuenta, nos percatamos que es una mujer que está gestando. Entonces, la misma situación la vamos a tener aquí. Cuando hablamos de agravante por estado de gestación, naturalmente pueden darse las dos situaciones: cuando la gestación es notoria o cuando no es notoria, pero a la gente le consta. Eso sí, claro, tendríamos que estar en el análisis de quién es el agente, quién es el autor. Si el autor es un tercero, es una persona que no tiene ninguna relación con la víctima, ¿no?, que le permita conocer que tiene un mes de embarazo, no se le puede aplicar el agravante. ¿Por qué? Porque no hay dolo. Es decir, nuevamente estamos frente al error de tipo, y es un error de tipo invencible. Y ese error de tipo invencible determinará que no se excluya la agravación, no se excluya la responsabilidad, sino la agravación, y por tanto la agravante, estado de gestación, no tendría cómo aplicarse. Por eso resulta, amigos y amigas, fundamental que conozcamos cómo se desarrolla el dolo, porque si no podemos manejar el dolo, no vamos a poder entender de mejor manera el error de tipo. Y siempre que preguntamos eso, tenemos complicaciones para obtener respuestas coherentes, ¿no? O sea, preguntamos, ¿qué se entiende por error de tipo? No tenemos la forma de definirlo. ¿Por qué? Porque no conocemos el dolo. Porque si conocemos el dolo, en el elemento conocimiento, no tendríamos ninguna dificultad. A ver, repito. Si el dolo es conocimiento de los elementos objetivos, el error de tipo es lo contrario: desconocimiento de los elementos objetivos. Eso lo aplicamos acá. Entonces, para que haya error de tipo, el elemento objetivo es el estado de gestación. El dolo significa que la gente conozca que la víctima está en estado de gestación. Si no conoce ese elemento objetivo de la gestación, entonces no hay dolo o no está completo. Por tanto, si es invencible, tendría que excluirse la agravación. No tendría por qué aplicarse este extremo del inciso 2, el estado de gestación, como agravante. Bien, el tercero, el inciso 3, se refiere a cuando la víctima está bajo el cuidado o la responsabilidad del agente. Naturalmente que también aquí tiene que hacerse un examen de valoración para establecer cuándo estamos entendiendo que está bajo su cuidado y bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces tiene que haber algunos parámetros que nos permitan con claridad establecer que ese cuidado de la gente sobre la víctima es formal,
no simplemente material. Porque es posible, ¿no?, que por algunos minutos breves la persona se encuentre bajo supuesta responsabilidad de la víctima cuando no es tal. Entonces, no es una situación automática, es una situación que merece cierto contexto de análisis para recién estar en condiciones de determinar, de decir si efectivamente se encuentra el agente sobre el cuidado o tiene la responsabilidad de cuidar a la víctima. Luego, el inciso 4, cuando se trata de una violación sexual. Es decir, el feminicidio cuando la muerte de la víctima se produce previa violación sexual o mutilación de la víctima. Eso también nos lleva a los delitos de libertad sexual. En el artículo 177 del Código Penal peruano se establece como agravante de los diversos tipos penales contra la libertad sexual, repito, como agravante cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violación. Entonces, aquí la cosa es clara. Tenemos que determinar si es que después de una violación hay una muerte subsecuente. Lo que hay que analizar acá es si la muerte es consecuencia de la violación o es un caso distinto de la violación. Si es consecuencia de la violación, es decir, se ha extremado el uso de violencia contra la víctima y como consecuencia de ese extremo de uso de violencia sucede la muerte, entonces la muerte es consecuencia de la violación. Lo mismo puede pasar, que se den las condiciones para que violara a la víctima por dopaje y como consecuencia de una sobredosis, de una reacción orgánica contraria, la mujer pierda la vida. Entonces, ese caso también, la muerte es subsecuente de la violación, es consecuencia de la violación. Por tanto, ahí no hablamos ya de homicidio, menos de feminicidio. Ahí simplemente es una violación sexual agravada por muerte subsecuente y se aplica el artículo 170, 171, concordante con el 177. No es el homicidio. Entonces quiere decir que para que apliquemos esta agravante para el feminicidio, tiene que quedar meridianamente claro que la muerte no tiene ninguna consecuencia de la violación. Se mata por otras razones, ajenas a la consecuencia de la violación. Solamente en esos casos sí podría aplicarse este inciso 4 referido a la previa violación sexual de la víctima. El inciso 5 nos adelanta la discapacidad de la víctima. Naturalmente que ahí no tenemos que ser muy sofisticados para establecer cuándo las personas están en discapacidad, ¿no? Es decir, situaciones en donde la víctima no puede defenderse y naturalmente es un agravante que nadie va a discutir. Luego, el inciso 6, cuando se está dentro de la figura de trata de personas. Ustedes saben que la trata de personas es una figura no muy antigua en el Código Penal peruano, que se refiere a cuando se dan tres condiciones, ¿no? Se da el fenómeno de captación de las mujeres, se da la segunda, que es el traslado, y tercero, la explotación. O sea, esas tres son las características para hablar de trata de personas, en sus diferentes manifestaciones de orden sexual, de trabajo doméstico, en fin. Eso es trata de personas. Entonces, lo que aquí hay que analizar es que si estamos o no dentro del contexto de trata de personas, es decir, cuando se dan la captación, el traslado y la explotación. Naturalmente que no vamos a exigir que las tres condiciones estén en una sola persona, porque generalmente son tres roles distintos desarrollados por personas varias. O sea, unos captan, otros trasladan y terceros explotan, ¿cierto? Generalmente son organizaciones criminales las que llevan a cabo este tipo de actividades. El inciso 7,
cuando se trata de las agravantes del 108. Es decir, cuando la muerte de la mujer se produce por las circunstancias que establece el asesinato del artículo 108. Es decir, cuando existe ferocidad, codicia, lucro, placer, cuando se mata para ocultar un delito, cuando se mata para facilitar un delito, cuando se mata por gran crueldad, por alevosía o por fuego o cualquier otra energía capaz de poner en peligro a varias personas adicionales a la víctima. Entonces, si cualquiera de estas circunstancias concurren aquí, se da la agravante del feminicidio. El inciso 8, si en el acto estuviesen presentes niños o adolescentes. Es decir, cuando el homicidio es presenciado por menores de edad, ¿no? Naturalmente que es una situación bastante problemática para menores el observar este tipo de conducta de personas con las cuales tienen una relación seguramente afectiva o una relación de parentesco, y que el trauma que producen hace que se haya incorporado esta como agravante. Y el inciso 9, el último creado, recientemente incorporado al artículo 108, es que es agravante cuando el agente está en estado de ebriedad superior a 0.5. Este sí es un problema, ¿no? Este sí es un problema. Bueno, nosotros tenemos nuestro punto de vista y queremos compartirlo con ustedes, a pesar que ya lo dijimos en su momento, ¿no? Dijimos en esa oportunidad, cuando estábamos hablando, recuerdo, de las causas modificatorias de la responsabilidad penal. Hablamos de las agravantes, atenuantes y eximentes. Y dijimos que teníamos un problema en el derecho penal peruano, un problema no resuelto. La ebriedad es una de las formas en que la persona se coloca en un estado de inconsciencia, en una llamada grave alteración de la conciencia. La grave alteración de la conciencia es una eximente establecida en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal peruano, porque en esas circunstancias el agente no puede comprender el carácter delictivo de su acto. Es decir, ha perdido el sentido, la conexión con la realidad, y por tanto, al no ser responsable de sus actos, no cumple el requisito esencial de la culpabilidad. Como ustedes recuerdan, la culpabilidad como cuarto elemento del delito necesita por lo menos dos elementos para que la concrete. Primero es la libertad de actuar, es decir, cuando la gente está en condiciones de elegir el proceder hacia uno u otro camino, las condiciones. Segundo, el conocimiento de la conciencia del comportamiento antijurídico, es decir, la persona está conectada con la realidad, conoce perfectamente lo que está haciendo. Solo así se es culpable. Entonces, ¿qué ocurre con la persona que está en grave alteración de la conciencia? No tiene pues este elemento. Por eso es que el artículo 20, inciso 1, en la parte final dice que la persona que está en anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones en la percepción, es eximente porque no tiene las facultades de poder comprender el carácter delictivo de su acto. Entonces, esto lo llevamos al licor. Y entonces el problema se presenta en el artículo 20, repito, concordado con la tabla de alcoholemia. En el Perú está vigente la tabla de alcoholemia aprobada por una ley de la República. Y esa tabla de alcoholemia en el periodo cuarto establece que si la persona tiene niveles de alcohol superior a 2.5, automáticamente y de manera expresa, dice la ley, está en grave alteración de la conciencia. Eso significa que
nos remite al artículo 20, inciso 1. Debería quedar exento de responsabilidad penal, siempre y cuando, repito, llegue a niveles superiores de 2.5 de alcohol y además se haya acreditado que ha perdido esa conexión con la realidad. Porque no todos los seres humanos, como somos, asimilamos el licor de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces es posible que una persona sí tenga más de 2.5, pero está totalmente lúcido. Como hay otros que con dos cervezas ya están cantando el himno Arequipa. Entonces no es simplemente la cuestión cuantitativa, sino las dos, cuanti y cualitativa, para establecer que la persona sí está en ese estado de inconsciencia, en la grave alteración de la conciencia. Acá viene el problema que quiero relatar con ustedes. Si la persona tiene más de 2.5 cuantitativamente, pero todavía conserva cierta lucidez, entonces no está en grave alteración de la conciencia. Si no ha llegado cuantitativamente al 2.5, tampoco está en grave alteración de la conciencia. Por tanto, no se le puede eximir. ¿Y qué se hace con él? Se aplica el artículo 21 del Código Penal. Y el artículo 21 dice que cualquiera de las circunstancias del 20, cuando no logran ser eximentes, se convierten en atenuantes. Y el atenuante permite disminuir prudencialmente la pena. Eso es lo que dice textualmente el Código Penal peruano en el artículo 21. Entonces el tema de análisis para nosotros era cuándo o cómo se mide esa rebaja prudencial de la pena. ¿Cómo es esa prudencia? ¿Tiene algunos parámetros o simplemente esa prudencia está bajo la esfera singular de los jueces? Nosotros en el derecho penal peruano siempre, a lo largo de todos los años, desde que existe el derecho penal peruano, siempre se ha confiado en la ponderación de la judicatura. Siempre se les ha entregado un amplio margen de discrecionalidad. Pero luego esos márgenes de discrecionalidad han ido disminuyendo como consecuencia de un mal uso de esa discrecionalidad que se va a convertir en algunos casos en arbitrariedad. Entonces, en este caso también es igual. Cuando usted le dice al juez, mediante la ley, que si hay una atenuante, como la grave alteración de la conciencia, por la cual debe disminuirse prudencialmente, esa prudencia puede ser de días, puede ser de meses o puede ser de años, dependiendo de cómo maneja el juez esa prudencia. Entonces, eso es peligroso, ¿no es cierto? Eso es peligroso. Debemos tener otros parámetros para tratar de controlar, sin llegar a excesos, a extremos, la discrecionalidad judicial. Y eso es lo que se ha hecho en el análisis. Entonces se dijo, a ver, señor, existen las causas modificatorias de la responsabilidad penal: agravantes, eximentes y atenuantes. Ahora, estas tres pueden ser cualificadas o no cualificadas. Entonces, si las eximentes son cualificadas, las atenuantes también cualificadas y las agravantes lo mismo, entonces las tres están en un mismo nivel. Y si las tres están en un mismo nivel, el tratamiento tiene que ser similar en los tres casos. Entonces, ese análisis cobra vigor hace algunos pocos años, 3, 4 años. ¿Y de dónde parte ese análisis? Debe terminar, a ver, señor. El artículo 46b del Código Penal peruano establece un agravante llamada reincidencia. Y esa agravante llamada reincidencia permite incrementar la pena hasta 50% por encima del máximo legal. 50%. Entonces, vamos a ver. Esa agravante del 46A ¿es cualificada o no? Sí, es cualificada.
se puede aplicar a cualquier delito. Correcto. Entonces, si es agravante cualificada, permite aplicar a cualquier delito hasta un 50% por encima del máximo legal. Lo aceptamos, lo entendemos. Ahora, vamos a ver. El artículo 21, cuando dice que se trata de un atenuante, la grave alteración de la conciencia, ¿es una atenuante cualificada o no la es? Es cualificada, eso ya está aceptado por la judicatura. Es una atenuante cualificada. Entonces, si es una atenuante cualificada, ¿está o no en el mismo nivel del agravante cualificada? ¿Qué discusión? Está en el mismo nivel. Por tanto, el tratamiento entonces debe ser el mismo. Consecuencia, si la agravante cualificada permite subir la pena en 50%, la atenuante también cualificada, ¿en qué porcentaje debe disminuir la pena? En el 50%, señor. Y eso es lo que se ha hecho. No se ha modificado la norma. Le hemos encontrado sentido de equidad a la norma. Porque si una agravante cualificada, reitero, permite subir 50, la atenuante cualificada que esté en el mismo nivel también debe permitir la disminución en el 50%. Y eso es lo que se está haciendo en el derecho penal peruano a través de todos los casos que vemos diariamente. Eso ya no está en discusión. Es simplemente una situación de determinar que sí está con levedad, que no supere el 2.5 y ya está. La atenuante ya está y se impone una pena por debajo, o mejor, disminuyéndola en 50% por debajo del mínimo legal. Yo estoy seguro que mucha gente se alarma por esto, ¿no es cierto? Le molesta que se disminuya en 50%. Pues bien, si usted se molesta por eso, se alegra, supongo, cuando le suben el 50%. Pero eso no es correcto, pues señor. No hablo que sea justo o no. No es correcto. Si usted le sube 50%, debe aceptar también la disminución del 50%, porque está el principio de equidad. Ahora, si usted no quiere, o la gente no quiere que se le baje 50%, entonces no le suba 50%. Bájale a 20% para que la atenuación también sea en 20%. Pero lo que no podemos hacer es, está bien subir y no está bien bajar. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que los señores representantes nacionales del Congreso han sido alertados pues por esto. Y han dicho, señores, los abogados, ¿qué están haciendo? Están aplicando el artículo 21 para disminuir la pena en 50%. Con esa trampa de las modificatorias de responsabilidad penal cualificadas. Entonces, ¿cómo le cerramos el paso? Bueno, como ustedes saben, cuando la agravante ebriedad, cuando el estado de ebriedad es agravante en un tipo penal, ya no puede funcionar ni como eximente ni como atenuante. Artículo 46. No se puede. Entonces, como ya saben que esto es así, han incorporado, desde nuestro punto de vista, este inciso 9 del estado de ebriedad como agravante para impedir que se aplique el artículo 21. Y lo han logrado, pues. Ya no se puede. Donde además han hecho lo mismo, en el artículo 170. El artículo 170, violación sexual, también le han incorporado como última agravante el año 2019 el estado de ebriedad superior a 0.5. Por tanto, como ya es agravante en el delito, entonces ya no funciona ni como atenuante ni como eximente. Por tanto, ya no sirven ni el artículo 20 ni el artículo 21. Bueno, de esas cosas estamos nosotros pasibles de que nos ocurra, ¿no? Yo digo, esto es un plan piloto. Se ha hecho con el 108B, se ha hecho con el 170, para ver cuál es la reacción de la comunidad jurídica. O sea, cómo tomamos nosotros este tipo de cosas. Cada uno tiene su opinión. Y la mía es que luego de un tiempito se va a incorporar, acuérdense ustedes, al robo agravado, se va a incorporar seguramente a otros tipos penales también, para evitar que siga funcionando el artículo 21 del Código Penal peruano.
Bien, lo que nos faltaría ahora es simplemente comentar respecto a la pena. Ya se nos agotó el tiempo, eso lo vamos a concluir el próximo sábado y también ya analizaremos allí el sicariato y luego ya el artículo 109 y ojalá que tengamos el tiempo para también hacer el 110 infanticidio. Bien, señoritas y señores, hemos llegado al final de esta ponencia. Muchas gracias por su asistencia. Muy agradecido a todos aquellos que durante la transmisión me están haciendo llegar sus puntos de vista. Agradecido por eso. También al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en las personas de Katy Medina y César Vera, sus representantes. En lo que queda del fin de semana, que lo pasen bien. Mañana en el Perú tenemos elecciones generales. Mañana sabremos cuál de los cuántos de los 18 candidatos, dos de ellos deban pasar a la segunda vuelta y ver qué futuro nos espera de aquí en 5 años. Que nos vaya bien, como siempre, hasta el próximo sábado, 6 de la tarde. Muy amables.